Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, estamos leyendo la Biblia en orden y hoy llegamos al capítulo 4 de la carta a los romanos. Gloria a Dios. Carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a seguir leyendo la Biblia en orden hasta el día que Dios disponga. Y hoy también vamos a iniciar el día número 1 de ayuno y oración en contra del aborto. En Colombia y en los países en los que han proclamado estas leyes. Si tú quieres que mencionemos el nombre de tu país en la oración, por favor escríbelo en los comentarios. Bueno, entonces primero que todo vamos a iniciar orando para iniciar este ayuno. Bendito sea el Señor. Señor Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por, por ayudarnos todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por bendecirnos y por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Papito Dios, pasó algo terrible, terrible, abominable en Colombia, que tú ya lo sabes, Señor. Aprobaron el aborto hasta la semana 24, es decir, hasta el 6º mes de embarazo. Terrible, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón por esta abominación y te rogamos, Señor, que nos ayudes para realizar estos 21 días de ayuno y oración que iniciamos hoy y que terminaremos el jueves 24 de marzo, aunque yo realmente lo terminaré el día anterior. Vamos a ayunar de lunes a viernes, descansando los sábados y los domingos. Señor Dios, en tus santas y benditas manos ponemos la intención de este ayuno, Señor, para que sea abolida, derribada esta abominable ley. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios nos ayude, Dios. Bueno, ahora sí vamos a leer el pasaje del día de hoy que se llama El ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos 1 al 12. Leamos los dos primeros versículos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pregunta, ¿tiene Abraham de qué gloriarse? No, no tiene Abraham de qué gloriarse, porque nosotros no somos justificados por las obras, porque no se justificará ningún ser humano delante de Dios. El Salmo 143, versículos 1 y 2 dice: Oh Jehová, oye mi oración. Hago un pequeño paréntesis. Ahí dice Jehová. Yo repito esto cada vez porque, gloria a Dios, cada vez hay personas nuevas en el canal. La Biblia que yo uso es la versión Reina Valera, pero tú usa la que tú tengas en casa porque es palabra de Dios. Y esta versión dice Jehová, pero nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta y que usan una Biblia de ellos, que ha sido acomodada, recortada. Bueno, ahora sí, sigamos leyendo. El Salmo 143, versículos 1 y 2 dice: Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Ningún ser humano se justificará delante de Dios. Versículo 3 de Romanos 4. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Así dice la Escritura en Génesis capítulo 15, específicamente en el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios, le creyó y esa fe le fue contada por justicia, su fe en Dios. Y en ese momento en el que Abraham creyó a Dios, aún no era circuncidado y le fue contado por justicia, porque lo importante es la fe, no las obras. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Una persona que trabaja recibe un salario como pago, ¿verdad? Bueno, ese pago que recibe es una gracia, es un favor y gracia del que le paga. No, es una deuda que adquiere el que lo contrata con el que trabaja, ¿cierto? Versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre un trabajador y un creyente. Un trabajador que trabaja, valga la redundancia, recibe su pago porque es una deuda del que lo contrata, ¿verdad? Es un deber que tiene el que lo contrata de pagarle su salario al que trabaja. Pero un creyente que no obra, sino que cree sin hacer obras, sino que cree en aquel que justifica al impío, es decir, que cree en Jesucristo, su fe le es contada por justicia. Y esa es la gracia de Dios, que por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, nos da el regalo de la salvación. Lo precioso es la fe, lo valioso es la fe, no son las obras. Mira que ni siquiera Abraham tiene de qué gloriarse, ni el rey David, ni ninguno de ellos. Ahora, ¿qué diremos nosotros? Menos. Solo la fe es lo importante. Qué hermoso. Pero la fe genuina, no la fe de labios para afuera, sino la fe que cambia el corazón, la fe que hace nacer de nuevo en espíritu y en verdad, una fe que transforma vidas, porque al nacer de nuevo anhelamos agradar a Dios, nuestro Padre Celestial, por amor a Él, como ya lo hemos explicado en los últimos videos. Ojalá los veas si es que no los has visto, aunque sea los dos últimos. Siempre encontrarás el link del video anterior y el video siguiente en la cajita de descripción. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. La justicia sin obras es la fe en Jesucristo, porque solo Él nos salva. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por Él. Por eso nosotros no podemos llegar al Padre, al cielo, al reino de Dios, mediante las buenas obras que nosotros hagamos. No podemos, porque solo la fe es la que salva, no las obras. Versículo 7, diciendo, o sea, David, ¿no? David. Mejor dicho, leamos
completos el versículo 6 y 7. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Pregunta, ¿cómo son perdonadas nuestras iniquidades y cubiertos nuestros pecados? ¿Mediante las obras que hagamos? No, mediante la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario, porque como ya hemos explicado antes, es por nuestra fe en Jesús que somos hechos justos y santos delante de Dios, no por las obras que hagamos. Versículo 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pregunta, ¿cuándo el Señor no nos inculpa de pecado? Cuando creemos en Cristo Jesús, cuando creemos de verdad de corazón. Acá el apóstol Pablo estaba citando el Salmo 32, versículos 1 y 2, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ojo, no puede haber engaño en nosotros. No podemos decir mentiras. No podemos mentir. Ni siquiera una mentira que llaman piadosa. No podemos mentir porque la mentira no es de Dios. Padre Santo, ayúdanos, Señor, a no mentir. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Versículos 9 y 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. El mismo apóstol Pablo nos explica que Abraham creyó a Dios y esa fe le fue contada por justicia. Y en ese momento en que él le creyó a Dios, aún no había sido circuncidado, porque la circuncisión vino después, muchos años después. Fue como un sello del pacto de Dios con ellos. Versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dios mío, qué cosa más tierna. Si te das cuenta, todo esto fue con un propósito. Mira, a Abraham le fue contada su fe por justicia, siendo él incircunciso en ese momento, para que Abraham fuese padre de los creyentes no circuncidados. ¡Uy, qué ternura! Porque Dios ama a todos, a los judíos
y a los gentiles. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la circuncisión fue un sello que le dio Dios a los judíos. Por eso primero fue la fe, después el pacto y luego el sello de ese pacto que fue la circuncisión. Génesis 17:10 dice: Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. La circuncisión fue el sello del pacto, pero fue años después de que Abraham le creyera a Dios. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gloria a Dios. Como ya explicamos, Abraham es padre de los de la fe, tanto de los circuncidados como de los no circuncidados, porque lo importante es la fe, que es más preciosa que el oro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que lo importante es la fe, que es más preciosa que el oro, y nuestra fe tiene que ser como hallada en alabanza, gloria y honra a Dios cuando sea manifestado el Señor Jesús. Gloria a Dios. Así que nosotros también decimos, como dice Romanos 3:28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Gloria a Dios, santo eres, Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra, oh Santo Dios. Gracias por nuestro Padre Abraham, porque somos hijos de Abraham por la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¡Uy! Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú y yo tenemos un tatarabuelo llamado Abraham por fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Papito Dios, te rogamos, Señor, que nosotros no nos gloriemos de nada, porque es que no tenemos nada de qué gloriarnos. Ayúdanos, Señor, concédenos un corazón manso, humilde, arrepentido y obediente a tu palabra. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias, Señor, por redimirnos. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por salvarnos. Gracias por morir en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Gracias, Señor, también por este primer día de ayuno y oración, cuya intención es suplicarte que derribes, quites, anules esa ley del aborto en Colombia. Te rogamos, Señor, pongas piedras de tropiezo a esa ley. Te rogamos, Padre Santo, que sea anulada, derribada en el nombre de Jesús. Y hoy decimos,
en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 143, versículos 1 y 2. Oh Jehová, vamos a ponernos de rodillas. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Oye, oh Jehová, y atiende nuestra súplica. Hoy te pedimos, Señor, por Colombia. No permitas, Señor, que esta ley avance. Deténla, Señor, deténla con tu mano poderosa. Te rogamos que caiga la ley a favor del aborto, que caiga, que sea destruida, derribada. Te rogamos, oh Santo Dios, que la quites. Ayúdanos, Señor. A ti clamamos, Padre Santo, porque tú y solo tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos, Señor. Padre Santo, te rogamos por todas aquellas mujeres que están a favor del aborto, para que abras sus ojos, oh Santo Dios. Cúbrelas con tu sangre preciosa. Ábreles los ojos, no permitas que se pierdan. Sálvalas, rescátalas, Señor, libértalas de la potestad de las tinieblas al reino de la luz. Perdona, oh Santo Dios, nuestras iniquidades. Cubre nuestros pecados, Señor, con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Señor, rescata a Colombia, no nos entregues en manos del enemigo. Padre Santo, ven, Señor, ven a salvarnos. Romanos 4:8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurados hombres y mujeres a quien el Señor no inculpa de pecado. Por eso rogamos, Señor, por todos los que están a favor del aborto, para que se arrepientan, para que crean en Dios, en Jesús y el Espíritu Santo y se salven, para que les sean abiertos los ojos y los oídos espirituales y vean y entiendan el gran error en el que están. Y también oramos, Señor, por todas las mujeres indefensas que sufren violencia. Ayúdalas, Señor, te lo suplicamos, y por todos los niños y jóvenes que sufren violencia. Ayúdalos, Señor, Padre Santo, socórrelos, ayúdalos. Te lo rogamos, intervengas con tu mano poderosa, salvándolos, rescatándolos. Te pedimos perdón por todo pecado sexual. Ayúdanos, Señor, sálvanos. Oramos, Señor, por la paz de las mujeres violentadas. Ayúdalas, Señor, sana sus heridas, lávalas, Señor, lava sus vestiduras, levántalas, trae paz, sanidad y medicina a las almas, mentes y corazones de todas las mujeres, niños y jóvenes violentados, Señor. Piedad y misericordia para ellos en esta hora. Auxilio, Señor, socorro, auxilio, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, bendito y alabado seas. Rogamos, Señor, que seas tú reprendiendo por nosotros al devorador. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de venganza y retaliación y lo echamos fuera, cautivo bajo los pies de Cristo.
no tiene poder ni autoridad sobre ninguno de nosotros, ni sobre nada de lo que nos has dado, Padre Santo, porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero, muro de fuego y vallado de protección. Es Jehová, Dios nuestro, alrededor de todos y cada uno de nosotros, y alrededor de todo lo que nos has dado y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora te ruego en el nombre de Jesús que terminando este video pongas una alabanza y adores a Dios en el nombre de Jesús.